Hola, muchas bendiciones para todos. Aquí el pastor Giovanni Ospina en una entrega más de esta serie que le hemos denominado Dios te quiere bendecido. Dios te quiere bendecir. Y dentro de esta temática o esta serie que estamos comenzando, que le hemos denominado Dios te quiere bendecir, hay unos subtemas que vamos a empezar a abordar de manera gradual y entre ellos, el primero que estamos tocando en estas entregas, en estas primeras entregas, le he denominado fondos insuficientes. Ese es el primer tema que vamos a tocar dentro del gran tema llamado Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir es un tema aplicado a las finanzas y al carácter espiritual mejor de la buena administración de los recursos financieros que Dios nos da. Dentro de ese gran tema hay unos subtemas que vamos a abordar, entre ellos el primero, fondos insuficientes, que tiene que ver con la obediencia a los principios espirituales que Dios ha establecido para que podamos tener la prosperidad de parte de Dios. El segundo tema que estaremos tratando es ricos para con Dios. Vamos a hablar de esos temas espinosos por allí que aparecen en la Biblia, entre ellos cuando Jesús se refirió del camello, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre el reino de los cielos. Vamos a hablar justamente de lo que es la prosperidad verdadera de Dios o que es ser rico para con Dios, como la Biblia misma utiliza ese término. Vamos a hablar también el tercer tema, la verdadera prosperidad. Otro tema dentro de esta misma serie es Mamón y la vaca sagrada, así le he denominado. Otro tema será la bendición que enriquece. Otro tema es la prosperidad de Dios y lo terrenal. Vamos a mirar algunos aspectos de lo que la Biblia llama vanidades ilusorias. También hay un tema le hemos denominado el poder para hacer el bien, poder para hacer el bien. Eh, Siempre he utilizado una frase sobre una predicación que en algún momento Dios pudo, eh, Dios me dio, puso en mi corazón, y siempre dije que el dinero no es un señor, sino un buen siervo, y es el poder para hacer el bien. Y otro de varios temas que estaremos tratando, la ambición, algo que le denominé la ambición suicida. La ambición suicida. Hay un pasaje en la Biblia donde dice que esto quita la vida de sus poseedores. ¿Qué es lo que quita la vida de los poseedores? ¿Poseer qué? Le quita la vida al que lo tiene, y entre otros aspectos. La Biblia dice que la Biblia habla de la prosperidad de los necios, por ejemplo, y todos estos temas sobre los principios del diezmar, el ofrendar, lo que son las primicias, si realmente para este tiempo está todavía vigente lo del diezmo, las ofrendas, todos estos temas los estaremos desarrollando en esta serie, así que no se la pierda. Permítanme un momento porque estoy uh, frente a un ventilador. Está haciendo mucho calor aquí en la ciudad de Cali. Un abrazo gigante para todas las personas que están siguiendo estas enseñanzas y que están muy pendientes de esta serie que empezó inicialmente en Facebook, pero ahora volvemos nuevamente a nuestro canal de YouTube, donde seguiremos haciendo las transmisiones de la celebración dominical y de las predicaciones doctrinales que las desarrollamos desde la ciudad de Cali, Colombia, los días miércoles. Quiero pedirle a Dios su dirección, como siempre lo pedimos, para que sea Él orientándonos, guiándonos en el estudio de su palabra. Él es nuestro pastor, nuestro maestro, y vamos a pedirle a Él su dirección. Permítame, por favor, yo acomodo todavía por aquí. Bendito Padre Celestial, quiero darte gracias porque nos das este tiempo de reunirnos de manera virtual en esta ocasión, pero que estando en el Espíritu somos uno reunidos en tu palabra. Por eso te pedimos que nos guíes en la enseñanza, que nos guíes en la predicación, pero también que nos guíes en el aprendizaje y en la recepción de esta palabra y de esta verdad que tú tienes destinada para bendecir nuestras vidas, para guardar nuestro corazón, para que podamos ser las personas que tú quieres que seamos. Danos ese corazón humilde y manso, eh, que tú, Señor, puedes formar en nosotros para bien recibir y bien atesorar tu palabra, el mayor tesoro de todos. Te lo pedimos, Padre,
en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada persona que hoy está aquí conectada, siguiendo esta serie de mensajes de principios espirituales que tú nos das a través de tu palabra, papito Dios. Bueno, sin más, entonces quiero retomar, ya está aquí en el canal de YouTube, en el playlist de Dios te quiere bendecido, vas a encontrar la primera entrega que ya tuvimos el miércoles, el jueves pasado, y cada miércoles seguiremos aquí transmitiendo. Bueno, en esa primera entrega compartimos un pasaje como iniciación pues, de esta serie, basado en Ezequiel capítulo 3, desde el verso 16 en adelante, donde nos dice la escritura que el ministro es un atalaya, es decir, un mensajero, un visionario que está puesto con la misión y la visión de alertar a todas las personas respecto de algo que está por ocurrir. Por favor, permítanme. Y eso que está por ocurrir no es nada más ni nada menos que la bendición de Dios sobre nuestras vidas o la maldición. Recuerdo la perspectiva que nosotros tengamos de cada situación, así mismo entonces estaremos provocando, bien sea la bendición o la maldición. Todo eso lo encontramos descrito en ese pasaje de Ezequiel, que no voy a abordarlo nuevamente, sería redundar, está en la primera entrega, pero desde allí quiero partir en esta segunda entrega desde un pasaje similar que lo encontramos ya en el Nuevo Testamento, y es en la primera carta de Pablo a Timoteo, la primera de Timoteo en el capítulo 4, primera de Timoteo capítulo 4 en el versículo 16, y dice la escritura de esta manera: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Decíamos en la anterior entrega con el pasaje de Ezequiel que es responsabilidad del ministro no guardarse las palabras de Dios, sino entregarlas, darlas, como decía el mismo Pablo en Hechos de los Apóstoles, predicar todo el consejo de Dios. Nuestro deseo como hijos de Dios es obtener el favor de Dios. Y en la última entrega también compartimos de un pasaje de Malaquías capítulo 1, donde dice: si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y oren por el favor de Dios. Pero ¿cómo pueden obtener el favor de Dios si hacen lo que están haciendo, las cosas de manera equivocada, lo están haciendo mal? Entonces, para tener el favor de Dios es necesario agradarle, y para agradarle a Él muchas veces encontramos el desagrado de los hombres. Pablo dijo en Gálatas capítulo 1 en el verso 10: si agradara a los hombres ya no sería siervo de Cristo. Es importante agradar a Dios, y lo que Dios quiere es que prediquemos siempre su palabra como es, porque ella tiene el propósito de bendecirnos. Equivocado está el ministro que piense, o el creyente, entre comillas creyente, que piense que alguna palabra le va a hacer daño. Por el contrario, la palabra vino a darnos vida. Y como decía el libro de Ezequiel, si Dios le dice al malo, morirás, no lo dice para que muera, sino para que viva, para prevenirle en el camino que está siguiendo y que haga la corrección, para que pueda empezar a caminar por la senda correcta para recibir la bendición que Dios le ha establecido. Ahora bien, en el versículo que acabé de leer de Timoteo, dice: ten cuidado de ti mismo. Eso le dice al ministro, pero también de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te escuchen. Una mala doctrina no solamente hace que el predicador se pierda, se condene, sino también los que le escuchan. ¿Cuán importante es la doctrina para los que le escuchan? Dice la Biblia: te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Por eso queremos mantenernos conservando la sana doctrina en el temor de Dios, por la guía del Espíritu Santo, para la salvación de las personas. Créame que esto tiene que ver con la salvación, porque nadie que crea que está agradando a Dios lo hará si no se revisa que está en obediencia o está en desobediencia. Uno tiene que revisarse, y si uno quiere saber que está agradando a Dios es porque está en obediencia en todos los aspectos que Dios ha establecido en su palabra. Dicho esto, quiero retomar la lectura desde el libro de Sofonías, en el capítulo 1. Ya compartimos este pasaje, pero hay unos aspectos
que es necesario aclarar para que podamos comprender muy bien de lo que se trata el contexto de este pasaje. Relacionado con la temática que estamos abordando, por supuesto. Sofonías en el capítulo 1, en el versículo 4 dice, extenderé mi mano contra Judá, contra todos los habitantes de Jerusalén, exterminaré en este lugar los restos de Baal, el nombre de los ministros idólatras, junto con sus sacerdotes. Exterminaré a los que sobre los terrados se postran ante el ejército del cielo, a los que se postran jurando por el Señor y también jurando por Milcom, a los que se apartan del Señor y a los que no buscaron al Señor ni lo consultaron. Dicho en la primera entrega, los que se apartan de Dios no son los que se van al mundo, sino los que no buscan permanentemente el consejo de Dios, seguir la palabra de Dios. Decía que se puede apartar una persona de Dios aún estando en la iglesia, porque apartarse de la iglesia, porque apartarse de Dios no es apartarse de un recinto que a veces se le denomina iglesia de manera equivocada. Aquel recinto nosotros le llamamos centro de celebración y adoración, porque debe cumplir el propósito, el nombre del recinto debe cumplir el propósito para el cual está diseñado. Hay quienes le llaman salón de eventos, centro de eventos, arena, lo que sea, pero me parece que la iglesia no tiene un centro de eventos, un centro de reuniones. Nosotros nos reunimos es para alabar y celebrar el nombre de Dios, por eso el nombre propio. Pero la gente no se aparta de Dios cuando se aparta de aquel recinto, se aparta de Dios cuando se aparta de la palabra, cuando se aleja de la palabra, aunque permanezca dentro del lugar que le llaman iglesia. Y Dios dice con términos muy propios, exterminaré de este lugar, extendré mi mano contra Judá, contra los habitantes de Jerusalén, es decir, contra el pueblo de Dios, contra el pueblo. Y ese es el contexto que queremos tomar. ¿Por qué Dios dice esto? Empecemos a mirar y aquí en el contexto dice, exterminaré de este lugar los restos de Baal, que es un ídolo pagano, y dice, y el nombre de los ministros idólatras. Aquí más adelante dice, exterminaré a los que sobre los terrados se postran ante el ejército del cielo, a los que se postran jurando por el Señor y jurando por Milcom. Aquí básicamente lo que está diciendo es que Dios trae un juicio sobre la idolatría. Básicamente es eso. Dios juzga la idolatría. Y Dios no puede ser burlado en este ni en ningún sentido. Pero algo que Dios aborrece es un pecado que la Biblia le llama idolatría. ¿Y qué tiene que ver con el contexto de las finanzas? Si me acompaña por favor al libro de Colosenses, en el capítulo 3. Permítame por favor, miro mis apuntes. Colosenses capítulo 3, en el versículo 5. Dice de esta manera, hagan pues morir lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas, la ira de Dios, ojo con este tema, por favor, con esta expresión, perdón, ojo con esta expresión, subraya allí, la ira de Dios, por estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, que son hijos, pero están en desobediencia. No les llama hijos del diablo, no les llama paganos, mundanos, perros, porque es un término bíblico, cerdos, les llama hijos de desobediencia. Muchos de nosotros como creyentes podemos incurrir en una falta, en un pecado. De hecho, la Biblia dice que si el justo 7 veces cae, el justo 7 veces cae, Dios lo levanta 7 veces. Eso supone, naturalmente, que nuestra debilidad nuestra debilidad está a flor de piel, está a flote, se puede manifestar en cualquier momento. Pero no significa que Dios lo pasa por alto. Toda desobediencia, todo pecado tiene consecuencias y consecuencias graves.
Dios no nos deja sin disciplina. Dios nos perdona. Dios en su misericordia nos recibe por su gracia, por su amor. Y si le pedimos perdón y nos arrepentimos, y dice la Biblia que el que alcanza misericordia es que el que confiesa sus pecados y se aparta. Entonces Dios nos perdona, pero en ninguna manera nos deja sin disciplina. En ninguna manera. En ninguna manera. De hecho, vamos a ver que el robo a Dios tiene una pena, que la Biblia le llama la ira de Dios, y dice la Biblia que el ladrón que es sorprendido debe pagar 7 veces. 7 veces. O sea, cualquier pecado, y lo vamos a ver hoy, tiene una consecuencia, y evidentemente Dios nunca, nunca, nunca nos dejará sin disciplina, sin castigo, literal, sin castigo. Y entre esas faltas menciona la Biblia la avaricia, dice, hagan morir lo terrenal en ustedes, y entre otras dice acá, la avaricia que es idolatría. La Biblia le llama a la avaricia idolatría. No porque sea una forma exagerada de la Biblia mencionar la avaricia, sino porque desvela la naturaleza de esta codicia perniciosa que convive en los corazones de los hombres. Y la Biblia le dice al creyente, abra los ojos. Esto espiritualmente es idolatría. Usted llamará la retención de un dinero porque no me alcanza. Es que yo tengo unas cosas más importantes o muy importantes que cubrir, o cualquier justificación que nosotros querramos ponerle. La Biblia le llama a la avaricia idolatría. Porque el Señor dice en Sofonías que raerá el nombre de la idolatría y todo lo que tenga que ver con la idolatría, porque todo lo que suplante el lugar de Dios provoca a celos a Dios, provoca a celos a Dios. Y lo delicado de esto es que la idolatría se paga caro, se paga caro. No quiero ser en ninguna manera fatalista, pero uno debe cuidarse de esto, porque cuando Dios dice raeré, el motivo de la idolatría, uno está asumiendo que puede tener una pérdida muy grande. Así que no idolatres ni a tus hijos, no idolatres ni a tu cónyuge, no idolatres ni a tus papitos, ni a nadie, y mucho menos el dinero. Porque se puede perder, se puede perder. Hay un hombre, predicador de años, conocido en el mundo, pues en Latinoamérica, con el nombre de Frank Campos. Él da ese testimonio de manera pública. Y él simplemente en una charla con un predicador así, sencillamente, de momento una conversación normal, él le dijo, estaban hablando sobre el pasaje en el que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y él en un comentario simplemente le dijo, hermano, si a mí Dios me pidiera a mi hijo, yo no se lo doy. Él dice, él está hablando en su naturaleza, o sea, él está siendo franco. Pero esa franqueza obedecía a algo que había en su corazón. La Biblia dice que de lo profundo del corazón, de eso habla la boca. Y él dice que no pasó mucho tiempo después de haber hecho esa confesión con sus labios, cuando a los días se fue a un lugar donde había piscina, y estando bien su hijo completamente de salud, sencillamente salió de la piscina y se acostó a dormir y nunca más despertó. Está bien amar a los hijos, está bien amar a nuestro cónyuge, pero ¿cuál es el límite? El límite en el que ellos son más importantes que Dios, en donde lo de Dios es desplazado. Y esto es importante. Permítame que algo viene a mi mente que no quiero dejar pasar. Le expliqué en el primer video que yo tenía cierta inquietud con la predicación de este tema. Yo le dije a Dios, le voy a abrir mi corazón. Señor, yo no quiero hablar de estos asuntos, y menos ahora. Porque hay gente muy tocada con estos asuntos del dinero, muy tocada, muy tocada. Y hay gente que les molesta. Y no quiero entrar en controversia con las personas, con nadie. Y le dije al Señor, porque Él me dio esta palabra para empezar a predicarla, y yo decía, Señor, que cada quien haga con su dinero lo que quiera. Esa fue mi oración, le estoy abriendo mi corazón. Yo le dije al Señor, Señor, que cada quien haga con su dinero lo que quiera.
Y Dios me habló tan profundo y Dios me dijo, justamente por eso quiero que les hables y que les digas que no es su dinero, que le den a Dios lo que es de Dios. Dale al César lo que es del César, pero dale a Dios lo que es de Dios. Y hay gente que solo para ellos es el César y el César les será descabezado. Dios nos enseña por principios espirituales que Dios no admite la idolatría. En este pasaje de Sofonías nos habla que Dios raerá la idolatría. Sigamos en Colosenses capítulo 3 y dice, y la avaricia que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Miremos que los hijos siguen siendo hijos, pero mientras estén en desobediencia vendrá un tiempo que la Biblia le llama la ira de Dios. Ojo que este es el contexto de Sofonías, porque yo sé que los teólogos nos enseñan en teología, nos enseñan que el pasaje de teología de Sofonías no se puede leer en un contexto diferente, sino el de la ira de Dios, y eso es al final de la tribulación, etcétera, etcétera. Y alguien le dirá, escúcheme, esto sí, prepárese para esto, porque no faltan los que estén criticando por las redes sociales esta predicación. El contexto es la ira de Dios en Sofonías, sí, es eso, es la ira de Dios. Pero la ira de Dios no es solamente un evento escatológico que está determinado para suceder al final de la tribulación. Aquí dice la Biblia que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, pero no dice cuándo. Y vamos a mirar que la Biblia dice que ese periodo de ira no solamente ocurre al final de la tribulación, sino que también ocurre ahora mismo, está empezando. Ya lo vamos a ver, así que aguante un poquitico. Siga con su mejor atención, sigo leyendo. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revístase del nuevo. Este, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ojo con esto. Dice, despójense del viejo hombre. Cuando usted no era creyente, pues no podía estar más condenado de lo que estaba. Ahora está en riesgo nuestra salvación. No podemos hacer lo que queramos. Dice la Biblia que no somos nuestros, para que no hagamos lo que queramos. Eso dice Gálatas capítulo 5. Para que no hagamos lo que a nosotros nos venga en gana, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Gálatas 5 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para que no hagamos lo que no queremos, lo que queremos, dice la Biblia, porque la carne se opone al espíritu. Ya no es que yo no quiero honrar a Dios, no es que yo no quiero dejar de fumar, no es que yo no quiero dejar de beber, no es que yo no quiero, no es que quieras o no quieras, es que fuiste comprado por precio de sangre y Dios te dice tienes que dejar de hacerlo, porque de lo contrario te vas a morir, te vas a condenar, te vas a condenar. Cuando dije morir me refiero a la muerte espiritual. Entonces ya tenemos que revestirnos del nuevo hombre y dejar el viejo, despojándonos de esa vieja naturaleza, o si no, o sea, ¿eres salvo o no? Dice que el nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. Una persona que no se renueva en la obediencia, que no está renovando su obediencia, no va teniendo el conocimiento pleno, no va a entender de lo que se trata el Evangelio. Y por lo mismo no va a recibir bendiciones, porque si usted no entiende para qué son las bendiciones, no podrá recibirlas. Escuche, las bendiciones son herramientas para que usted dé fruto para la gloria de Dios, para que el fruto verdadero, el que usted va a recibir en el cielo, sea aumentado y sea mayor. Por eso somos administradores de los bienes de Dios, no somos dueños de absolutamente nada acá. El lenguaje que manejamos es muchas veces muy equivocado. Lo que amamos lo llamamos mío, mi mamá, mi hija, mi esposa. Qué tremendo que en nuestro inconsciente estemos manejando la relación de amor con posesión. Eso está entendiendo nuestro inconsciente. Lo que amo lo poseo. Mi. Disculpe, nada de nuestro. Ni tus hijos, ni tus hijas, ni tu esposo, ni tu esposa. Y si tú quieres suplantar el lugar de Dios por ellos, el que ama más a padre, madre, etcétera, etcétera, no es digno del Señor. No tenemos nada.
absolutamente nada. En este tema vemos lo que es ser un buen administrador, lo que son las verdaderas riquezas y cuáles son las propias, nuestras riquezas propias. Vamos a hablar de eso. A ver si es que realmente puede decir usted, esto es mío. Nadie puede decir que algo es nuestro. Nadie, nadie. Lo veremos más adelante. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. El conocimiento pleno es entender para qué estamos aquí y para qué se nos da unos recursos o para qué se nos quiere dar. Hasta que usted no entienda para qué se le quiere dar, no la va a recibir. Todo se irá en saco roto. Usted perseverará, hará torres de Babel, la construirá y llegará hasta el final y luego estará insatisfecho y de repente todo lo perderá porque el juicio de Dios le va a alcanzar. Por eso este mensaje, porque le quiere prevenir. La bendición de Dios es la que enriquece, brother. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La otra, la prosperidad de los necios, trae mucha tristeza. La pregunta es, ¿a costa de qué quieres deshonrar a Dios? ¿A costa de qué? ¿Cuál es el precio que estás dispuesto a pagar? ¿Cuál es el ídolo que quieres imponerle a Dios delante suyo, de tu comunión con Dios? Sigo. Donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, Versículo, ¿dónde está? Bueno, voy a dejarlo hasta aquí y retomo Sofonías. Retomo el pasaje de Sofonías. Ahora, cuando dice que los que se apartan del Señor, los que no buscan al Señor, que vendrá ese juicio, versículo 7 dice, calla en la presencia del Señor, de Dios el Señor, porque el día del Señor está cercano, porque el Señor ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus convidados. En el día del sacrificio del Señor congregaré a los príncipes, a los hijos del rey, a todos los que se visten como extranjeros. Ya hablamos de esto en la primera entrega. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta. Recuerden lo que dijimos que era saltar la puerta. Es tratar de encontrar acceso a algo desde el lugar incorrecto. La puerta es el espacio por el cual tengo acceso a lo que está del otro lado de un muro. Hay gente que quiere saltar la puerta, es decir, quiere tener acceso a lo que está detrás de ese muro, pero de la manera incorrecta. Hay gente que quiere tener acceso a la bendición, hay gente que quiere tener acceso a la prosperidad, pero quieren saltear la puerta, es decir, no lo quieren hacer de la manera como Dios lo estableció, entrando por la puerta que Dios estableció, que es los principios espirituales. Dios te quiere enseñar que hay más gracia en dar que en recibir. Ese es el principio, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante darán en vuestro regazo, porque con la medida con que ustedes miden, así mismo los van a medir. Dice, dad medida buena, abundante. ¿Por qué está diciendo eso? Porque la puerta es así, la puerta que te da acceso a la prosperidad, el principio que Dios estableció es den medida buena. ¿Por qué les pido que den medida buena? Porque con la misma medida con que miden se les va a dar. Y hay gente que quiere recibir sin dar, pero ese es el camino de acceso, esa es la puerta. Pero hay gente que quiere entrar allá salteando la puerta y Dios dice, voy a castigar a esa gente. Yo no sé si esto no nos produce temor. Quien tiene realmente un corazón humilde y manso ante la palabra, la Biblia dice que Dios mira a aquel que es pobre, humilde de corazón y que tiembla ante su palabra. El que no le importa dice, no importa, pero no juegues con Dios. ¿Qué estás dispuesto a ver? ¿Cuál es el dolor que estás dispuesto a soportar? ¿La pérdida de qué o de quién? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? No seamos necios. Dios estableció la puerta. Entre por la puerta, brother. Si quiere la bendición, es que Dios lo que quiere es que no vivamos para nosotros mismos, que no vivamos como los paganos, egoístas, solo para sí, para sí. Dios dice, mire, yo lo diseño diferente. Todo lo que le quiero dar a usted está determinado por todo lo que salga de usted. Yo le lleno la mano que usted extiende para dar. Desocupe su mano para que la tenga libre, para recibir. Ese es el principio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios rompe con el egoísmo, porque el egoísmo conlleva idolatría. Castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, a los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Las casas de sus señores. Hay muchos que han hecho el dinero su señor y no a Jesús. No a Jesús. No podemos llenar nuestras casas de robo, de robarle a Dios
y sentirnos complacidos. Cuando usted mire los muebles de su casa, cuando usted mire su casa, cuando usted mire los enchapes de su casa, cuando usted mire el aire acondicionado de su casa, la piscina de su casa, cuando usted vea la familia de su hogar, porque la casa y el hogar son cosas diferentes, y usted pueda sentirse complacido, solamente lo podrá estar cuando su conciencia, y ahorita hay un pasaje que nos habla de la conciencia, que si nuestra conciencia nos reprende mayor que nuestra conciencia es Dios que conoce todas las cosas. Estar tranquilos y decir, de esto no me he robado nada, y menos a Dios. Allí sí hay complacencia, allí sí hay placidez, la bendición del Señor es la que enriquece. Hay gente que cauteriza tanto a su conciencia que la palabra robo la quita de su mente. No, eso no es, sencillamente es una necesidad. Estoy supliendo una necesidad importantísima, brother. La necesidad mayor, créeme que no tiene que ver contigo, tiene que ver con tu salvación y con la bendición de otros. Así Dios lo planteó, no hay que saltar la puerta. Así dice el Señor, habrá en aquel día voz de clamor, de quebrantamiento, Versículo 11, aullad habitantes, estoy pasando rápido porque este pasaje ya lo estudiamos. Aullad habitantes de Mactés, todo el pueblo mercader habrá sido destruido, estirpados todos los que trafican con dinero. Mire el juicio de Dios. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré al pueblo de Dios pues con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, el Señor ni va a hacer bien ni va a hacer mal. Por tanto serán saqueados sus bienes. Ojo con esto. Por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, plantarán viñas, mas no beberán su vino. Esto es lo que la Biblia le llama en Malaquías el devorador. El devorador. O sea, sí harán, pero algo se lo va a comer. Sí tendrán, pero algo hará que impida que puedas disfrutar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué viene el devorador? Bueno, ese no es el tema de hoy, pero lo compartiremos en otro momento. El asunto es que Dios dice que Dios castigará. Y esa palabra tenemos que tenerla clara. Ya vimos la ira que viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, en el versículo 14 dice, cercano está el día grande del Señor, cercano, muy próximo, amargo será el clamor del día del Señor y hasta el valiente allí gritará. Ojo con esto, día de ira aquel día. Y ya hablamos en Colosenses, ira sobre los hijos de desobediencia. Día de angustia, de aprieto, de alboroto y asolamiento, de tiniebla y oscuridad, de nublado y entenebrecimiento, día de trompeta y alarido sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. Llenaré de tribulación a los hombres y ellos andarán como ciegos. Qué triste, como ciegos, sin entender y sin ver. Dios mío, ¿cuántas veces hemos dicho no le vuelvo a robar a Dios? Yo no vuelvo a pasar por esta necesidad. Yo no quiero volver a pasar. Señor, te prometo que a partir de ahora voy a honrarte de todo lo que reciba. Y nos cambia el corazón por la idolatría, porque hay que despojarse de la idolatría. Y dice la Biblia, porque pecaron contra el Señor y su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Mire por favor, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 17, hablando de esa ira, de la ira, Colosenses dice, de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y mire cómo lo dice Primera de Pedro capítulo 4, versículo 17, dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Lo que Colosenses llama, que viene la ira de Dios, hablaba de la avaricia, que es idolatría, y dice que por causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La Biblia le llama el tiempo del juicio, pero el tiempo del juicio no es el tiempo final, escúcheme, no se preocupe. Ya vamos a ir a un pasaje donde lo aclara y dice, ¿cuándo es que ocurre eso? No es en el juicio final. Mire, un creyente que llegue al juicio final es porque ya no es creyente, se va a ir al infierno. Entonces ese juicio, el día de la ira, no va a llegar en el final.
Dice la Biblia, ya veremos el pasaje, ahorita después de que estudiemos dice la Biblia que el juicio ha comenzado por la casa de Dios, ya está el juicio. Dios está castigando la desobediencia, está reprendiendo el pecado de los hombres para que no seamos condenados, sino que siendo castigados, siendo juzgados por Dios, no somos condenados, pero eso ocurre ahora. Es decir, Dios no pasa por alto la desobediencia, Dios la castiga para que aprendamos y que sepamos que no se debe hacer. Discúlpenme, permítame la expresión. Cuando éramos pequeñitos y papá o mamá nos decían, si haces esto, pao, pao. Y uno lo hacía. Y pao, 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 que uno llevaba como para que aprenda y diga, nunca más lo vuelvo a hacer. La Biblia dice que a quien Dios ama, corrige. A quien Dios ama, corrige. Porque nos ama, nos corrige. Ahora, sigamos leyendo. Es tiempo, 1 Pedro capítulo 4, verso 17, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, escuche, primero comienza por nosotros, los hijos de Dios. No diga, es que el juicio, mire, los teólogos enmarcan todo donde ellos quieren enmarcarlo y nadie puede decir nada diferente a eso porque entonces no sabe de Biblia porque los teólogos son ellos. Y el tiempo de los gentiles es lo que ellos digan que es el tiempo de los gentiles y nadie que se atreve a decir otra cosa puede estar correcto, dicen ellos. El Señor Jesucristo utilizó un término, los tiempos de los gentiles, para referirse a una situación particular que se puede ver en la Biblia, pero los teólogos enmarcan eso dentro de una interpretación que ellos mismos quieren darle y nadie puede interpretar nada diferente porque está equivocado. Mire, el Señor no dio títulos teológicos ni de temas teológicos. Habló de manera general para que nosotros extraigamos una información para ser guiados por el Espíritu Santo y llegar a la verdad. El juicio, algunos dicen, si habla de juicio, pues ¿dónde es el juicio? Pues al final. Entonces todo el mundo dice, pues claro, no es que todos los teólogos dicen que el juicio es al final. El que diga que el juicio no ocurre al final está equivocado. Eso no es sana doctrina. Dice la gente de manera apresurada, pero dice la Biblia que el juicio ha comenzado. Ha comenzado. Yo no sé, el que quiere ir en contra de la palabra que vaya, pero no le conviene, papá o mamá. Escuche, el juicio, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? El fin justamente ha comenzado por nosotros para que no tengamos que llegar a ese fin de condenación. En el juicio del gran trono blanco, allí nadie se va a salvar. Todos los que están en ese juicio es para condenarse. Y como Dios no quiere que lleguemos allá, porque la Biblia dice que los ladrones no entran al reino de los cielos, escúcheme, y Dios quiere prevenirnos de robar ahora para que no lleguemos a ese juicio. Eso dice 1 Corintios capítulo 9, los ladrones no entran al reino de los cielos. No entran. No se excuse de ninguna manera. No entran. No entran. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni absolutamente nada. Uno quiere justificar un pecado es porque está inmerso en él sin el deseo de despojarse del pecado. La Biblia dice que quien confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Entonces, por eso decía, oren por el favor de Dios. Oren por el favor de Dios. Si el juicio ha comenzado por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Hay gente que no obedece el Evangelio porque no sabe ni siquiera lo que tiene que obedecer. Esa es la gente que no conoce a Dios. Pero aquí está hablando de la gente de la casa de Dios que dice que cuál es el fin de aquellos que no obedecen. O sea, saben lo que tienen que obedecer, pero no lo obedecen. Eso es rebeldía. Desobediencia. ¿Cuál es el fin? Por eso Dios quiere prevenirnos. Es un mensaje de amor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina porque haciendo esto te salvarás a ti y a los que te escuchan. Es un mensaje de amor, de prevención. Cuídate. Porque si no, ¿sabes cuál va a ser tu fin? De nada va a servir. ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? ¿Entiende? ¿Cuántos años te quedan? ¿Qué edad tienes tú? Eso. Dígame, por favor. Dígame en voz alta. ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? Lo que acabas de decir son los años que ya no tienes. ¿Cuánto esperas vivir? Ahora, compara eso, ese tiempo, con la eternidad. La eternidad. ¿En serio? ¿Quieres vivir del robo? ¿Es tan poco tiempo? ¿Y vivir condenándote por toda la eternidad? ¿Toda la eternidad? ¿Por los siglos de los siglos? ¿Es en serio? No es sensato. No es sensato. En absoluto. Ahora dice la Biblia.
Si el justo, verso 18, si el justo con dificultad se salva, con dificultad, porque ¿quién dijo que esto es fácil? Por eso el reino de los cielos lo arrebatan los valientes y los cobardes no heredarán el reino de los cielos, dice la Escritura. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? Impío y pecador. Impío, los que no conocen de Dios; el pecador, el que conociendo la voluntad de Dios ha hecho lo que no debe hacer. Los hijos de desobediencia. Ok. Aquí hemos visto lo que decía Sofonías, el tiempo de la ira, el tiempo donde Dios castigará a sus hijos. Mire 1 Corintios capítulo 11, y aquí veremos nuevamente cuándo ocurre esto, en qué tiempo ocurre este juicio. 1 Corintios capítulo 11, verso 31. 1 Corintios capítulo 11, verso 31. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Escuche. 1 Corintios capítulo 11, verso 31. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, el juicio que ha comenzado por la casa de Dios, siendo juzgados. ¿Dónde? ¿En el juicio del gran trono blanco? No, el juicio ha comenzado ya por la casa de Dios. Y si primero empieza por nosotros, ¿dónde estará el fin del impío y el pecador? Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados es decir, después de un autoexamen, usted dice, wow, le estoy fallando a Dios. Por eso dice que hay que examinarse. Pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Pero siendo juzgados, verso 32, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Si Dios nos juzga, recibimos castigo. Nadie puede salir bien librado del pecado, de ningún pecado. Dios castiga la desobediencia. Por eso Dios dice, voy a saquear sus bienes, los voy a castigar. A los idólatras, sepan que no se van a salir con la suya, y a ningún otro pecador, de ningún tipo. Pero mire lo que dice la Biblia. Si nos examinamos, es decir, reflexionamos y decimos, no, yo no voy a hacer esto, no seremos juzgados. Pero si somos juzgados, es porque Dios nos está disciplinando para que corrijamos, no para que nos endurezcamos y nos volvamos peor. No. Entonces está diciendo, sé sensato. Mire, el castigo, la disciplina es un acto de amor. La Biblia dice que Dios a quien ama disciplina, que castiga a todo aquel que toma por hijo. Si eres disciplinado por Dios, tienes que considerarte en la misericordia y el amor de Dios para entender lo que hiciste y que no debes volver a hacer. Pero hay gente que sigue adelante en su pecado y persevera, y rechazaron el castigo, le vino la disciplina, siguieron como si nada, vino otra disciplina, un poco más, no tan leve, y ahí vino la situación y no dejaron el pecado. Y luego se endurecen, ya Dios los deja allí y los entrega, como dice la Biblia, los entrega el pecado, se endurecen, y por eso dice que andarán como ciegos. Ya, ni siquiera entenderán por qué es que les vino todo lo que les vino. De hecho, podrán ser utilizados como instrumentos ya del diablo. Y ahí el diablo sí les va a dar prosperidad, para que ni siquiera se acuerden de cuál fue el pecado en el que andan todavía y se condenen. La verdad es así. Es así. Pero dice que si somos juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo, para que no seamos condenados. Hermano, el castigo de Dios es una evidencia del amor del Señor para que no seamos juzgados en condenación con todo el mundo. Es que no somos el mundo, no somos del mundo. Ahora bien, ¿por qué Dios quiere sacarnos de la idolatría? Porque este es un pecado que trae mucha maldición sobre las vidas de las personas. El pasaje de Malaquías dice que honremos a Dios, que no lo deshonremos, que no le robemos, porque dice, malditos serán con toda maldición. Malditos serán con toda maldición. La Biblia dice que Él reprenderá por nosotros al devorador. Es un asunto que lo veremos en otros pasajes, pero hoy vamos a centrarnos en la parte de la idolatría.
Por eso el mensaje de hoy le he denominado fondos insuficientes. En la descripción del video aparece algo que escribí donde dice que las ventanas de los cielos se abrirán solamente cuando tengamos fondos de obediencia suficientes en el cielo. Nosotros esperamos que las ventanas de los cielos se abran. Es como querer sacar dinero de una cuenta en la que no tienes dinero. Y lo que cuenta ante el cielo es la obediencia. Si tienes obediencia, tienes fondos suficientes. La Biblia dice que Dios traerá a la memoria nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque Él va a abrir las ventanas de los cielos. Pero también decía, la bendición de Dios requiere de un acto de obediencia. De obediencia. En Deuteronomio 28 se habla, y esto no lo veremos hoy, pero entendemos por qué Dios nos quiere obedientes. Y Dios nos quiere obedientes porque Dios nos quiere bendecidos. Ahí viene el título de este mensaje. Dios nos quiere obedientes porque Dios nos quiere bendecidos. En Gálatas capítulo 5, hablando de esto de la idolatría, en Gálatas en el capítulo 5, leemos después del versículo 20 de esta manera. Perdón, después del verso 19. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría. Y ya vimos en Colosenses que la avaricia es idolatría. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es el castigo del juicio peor, del peor juicio. Dios quiere evitarnos justamente incurrir en esto. Por eso somos castigados por Dios para que no seamos condenados por el mundo. Miren lo que sigue diciendo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, ya no hacemos lo que queremos, sino lo que Dios dice. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, irritándonos los unos a los otros, envidiándonos unos a otros. La advertencia es esta. Mire todo lo que viene después de una desobediencia, de un pecado. Iras, pleitos, divisiones, todos contra todos. Eso no trae paz. La gente piensa que encontrar la bendición es encontrar cosas materiales. Pero discúlpenme, dice la Biblia que es preferible un plato de legumbres donde hay paz que buey engordado donde hay contiendas. Es preferible crucificar nuestras pasiones y deseos ahora y comer plato de legumbres si es lo que nos toca en la prueba, con amor, con armonía, en un hogar. ¿De qué sirve una casa si no hay un hogar? Y de hecho Dios quiere darnos casas después de que construyamos nuestro hogar, primero en amor, en respeto, en buen ejemplo para nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces nos preguntamos por qué los hijos tienen esos comportamientos. Y es que ¿cuál ha sido el ejemplo que nosotros les hemos dado? ¿Cuál ha sido el ejemplo? Dios nos quiere bendecidos. Dios nos quiere que estemos bien, que no nos dejemos amilanar por las cosas del mundo, sino que vivamos para con Dios. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1. Perdón. Segunda de Pedro. No, perdón, estoy equivocado en el pasaje.
Ya. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 3. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a la gente que no conoce a Dios, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Mira el término que emplea, abominable. Esto es la idolatría. La avaricia es idolatría, dice la Biblia. Esto es abominable delante de Dios. Esto es abominable. Esto debe causar temor en nuestros corazones. Dice, a ellos les parece cosa extraña, a la gente del mundo, que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución. A ellos no les importa. Ellos le van a llamar a usted tonto, bobito. ¿Usted cómo va a dar la plata ya a ese lugar, a enriquecer a otros? Le dirán. Pero mire, la Biblia no le llama ladrón al que recibe el diezmo y la ofrenda. La Biblia le llama ladrón al que no lo da. El, y el contexto del mundo, el concepto del mundo es completamente contrario. Ahora es tu decisión. ¿A quién le crees? ¿Al mundo o a la palabra de Dios? ¿Por qué te dejas llevar por gente del mundo, por esos conceptos que ellos manejan? El mundo es como un imán. Entre más estés allí metido, más te atrae. Y pues las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso hay gente que hace tanta amistad con el mundo que se empieza a endurecer y luego no se da cuenta, terminó por fuera. Hombre, no ame más al mundo que a Dios. A ellos les parece cosa extraña que ustedes ya no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. Pero ellos van a dar cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Es preferible ser juzgado vivo aquí por Dios que ser juzgado ya cuando uno esté muerto. Ellos van a dar cuenta a Dios ya cuando estén muertos. Qué terrible. Qué terrible. Ahí ya no hay forma de ser salvo. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio de los muertos para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Bueno, último pasaje del día de hoy, 1 Corintios capítulo 10. Cuando habla de esta idolatría, 1 Corintios capítulo 10. Dice, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14. No, un poquito más. Dice así, no quiero, hermanos, que ignoren que sus padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando de cuando estaban en Egipto, cuando fueron liberados de Egipto por Moisés. Que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios. Miren, lo que está diciendo es que seguían la roca, que estaban bautizados en el mar, en la nube. Ahí lo que está diciendo, mire, esto es una comparación. Como estaba el pueblo de Israel antiguamente esclavos en Egipto, Dios envió un libertador, un caudillo a Moisés para que lo sacara, lo llevara por el desierto para entrar a la tierra prometida. Lo mismo está pasando ahora. Estaban esclavos en el mundo, a voluntad del diablo, y ahora Jesucristo, figura de Moisés, lo saca para llevarnos por este tiempo de peregrinación, este tiempo de desierto, hasta que lleguemos a entrar al reino de los cielos, a la tierra prometida, a la bendición de Dios, a que la imagen de Cristo sea mostrada en nosotros. Pero aquí dice, de la mayoría de ellos no se agradó Dios. ¿Se acuerdan lo que decía Malaquías? ¿Cómo pueden ustedes agradarles si hacen esto? Porque ofrecen lo peor, lo malo, cualquier cosa, lo que resulte allí. Como dice la Biblia en Marcos, los ricos daban de las obras, daban lo que les sobraba, pero una viuda pobre dio todo lo que tenía, que era todo su sustento, y era poco, pero era todo lo que tenía y lo dio todo. Y el Señor Jesús dijo, Marcos 12, esta viuda pobre ha dado más que todos. Señor, ¿cómo permites? Algunos dirían, Señor, ¿cómo permites que una viuda pobre, viuda y además pobre, dé todo lo que tiene? Y el Señor dijo, esta ha dado más, y la usó como ejemplo, porque hay gente que no entiende, no lo entiende. Pero los que dieron mucho, Dios les dijo, han dado de lo que les sobra. Y a Dios no se le da sobras. No es lo que tú quieres. Por eso Dios estableció, y bueno, en este estudio lo veremos. De la mayoría no se agradó. De la mayoría no se agradó. Y el Señor dice, ¿cómo pueden ustedes agradarles si hacen esto? Antes decía, oren por el favor de Dios. ¿Cómo obtenemos el favor de Dios? Él mismo dice, oren por el favor. ¿Cómo pueden agradarle
Oren por el favor. ¿Cómo pueden agradarle? El favor se obtiene agradándole. En la siguiente entrega, veremos la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Y dice la Biblia que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Ofrendó, sí, pero no lo miró con agrado. Como los ricos dieron y no lo miró con agrado. ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de la ofrenda? ¿Cuál es el principio espiritual de eso? Entonces, si quiere el favor de Dios, dice, ore por el favor, pero la oración está acompañada de una acción. ¿Cómo pueden agradarle si hacen esto? Ora por el favor y cambia tus acciones, lo que haces. Y entonces el favor de Dios va a venir. Ese es el principio. Si empiezas a hacer las cosas de la manera de Dios, no limitado, no con avaricia, sino con generosidad, porque eso dice la Biblia, vas a conocer el favor de Dios. Hay tan pocos que están dispuestos a dar el paso porque hay avaricia. No hay generosidad. Hay generosidad para con nosotros y con lo nuestro. Eso es egoísmo. Eso no... como ser generoso con uno y con los de uno, eso no es ser generoso. Como aquel hombre que lo entrevistaron después que lanzó un disco pues al aire, y lo entrevistaron y le dijeron, bueno, ¿cuál es la invitación que usted hace con esta última producción que ha sacado? Y él dijo, de lo profundo del corazón habla la boca, ¿no? Dijo, crean que cada persona que compre este disco estará ayudando a muchos niños, estará ayudando a los niños míos. Eso suena tan bonito, ayudar a los niños. Pero él lo dijo después, míos. ¿Usted cree que eso es generosidad? Eso es egoísmo. Y de eso es que nos quiere librar Dios. De eso es que nos quiere librar. No hay que saltar la puerta. De la mayoría de ellos no se agradó Dios y quedaron tendidos en el desierto. ¿Dios quería que quedaran tendidos en el desierto? No, Dios quería la tierra prometida porque por eso lo sacó. Ellos empezaron a quejarse diciendo, Dios nos quiere matar en el desierto, Dios nos quiere matar. ¿Quién dijo? Dios los sacó de la esclavitud. Y lo único que hacían es acordarse de lo que comían en Egipto en la esclavitud. Lo único que querían es vivir como en el tiempo de la esclavitud. Dios dijo, no, aquí es diferente y la manera es distinta. Les pongo la puerta, entren por allí, entren por el camino angosto, vayan por la puerta estrecha, que les digo, ese es el camino y allí van a encontrar el favor y la bendición. Estas cosas, versículo 6, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni sean idólatras. Así de claro. Esto sucedió como ejemplo. ¿Qué sucedió? Quedaron postrados en el desierto. Nunca llegaron a obtener la bendición. Nunca. Nunca, nunca quedaron postrados en el desierto. Es decir, se murieron sin llegar a la tierra prometida. Hay gente que nunca la va a alcanzar. ¿Por qué no te da la oportunidad? ¿Por qué no quita la línea de maldición de su familia y por generaciones y se para diciendo usted hoy, yo y mi casa serviremos al Señor? Vamos a ver la gloria de Dios. Sígame el que me siga y el que no me quiera seguir, entonces voy a darle ejemplo para que me siga, para que diga, wow, para que ese que no me quiere seguir ahora de mi familia, diga, wow, yo vi que este hombre fue temeroso de Dios, yo vi que esta mujer fue temeroso de Dios, hicieron la voluntad de Dios y ahora veo que realmente Dios es real. Dios los bendijo. Parecía que no, porque no es por vista, sino por fe, y ahora veo que Dios es real. Yo quiero servir a ese Dios, yo quiero vivir para ese Dios. Párese en la brecha. Ni sean idólatras, versículo 7. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a fornicar, dice allí. Ahí dice en otras versiones jugar. Pero es decir, se llenaron ellos y después rienda suelta a todos los placeres. Eso es degenerativo. Cuando usted se permite la autocomplacencia en todo, para mí, va robusteciendo su egoísmo y después no diga que va a pensar en nadie más. No diga, yo después les ayudo. Yo cuando sea bendito, mejor dicho, usted no ha conocido todavía un diezmador poderoso. Me va a conocer. Mentira, cuento. El que no es fiel en lo poco nunca lo será en lo más. Nunca. Es un principio bíblico. Verso 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuren. Esto es otro pecado, esto es otro tema, pero no quisiera dejarlo pasar. Ni murmuren. La murmuración es el látigo del infierno. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por mano del destructor. Al murmurador se lo lleva el diablo, literalmente.
Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no les dejará ser probados más de lo que pueden resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida para que puedan soportarla. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Como a sensatos les hablo, juzguen ustedes lo que digo. Como a sensatos les hablo, juzguen ustedes lo que digo. Y así ya hemos llegado al final de este mensaje. Para la próxima semana estaremos continuando esta enseñanza. No se pierda esta línea de mensajes que es una bendición para todos nosotros. Oro por el favor de Dios para todos nosotros, que la bendición y la prosperidad verdadera de Dios alcance y llene sus corazones. Recuerde que donde esté su tesoro, ahí estará su corazón. Muchísimas bendiciones.